Muy buenos días. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es nuestro último domingo, sí, de este mes. Increíble, esto parece mentira, pero sí. Nuestro último domingo del mes de enero de 2026 y vamos a ir a nuestra enseñanza de hoy. Los miércoles, ¿quiénes están viniendo los miércoles? Los que están viniendo los miércoles hemos estado estudiando un poco sobre la oración. ¿Se acuerda una iglesia que ora? Pero el Señor me colocaba como extender esta palabra a toda la iglesia y por eso preparamos hoy esta enseñanza que se llama Orando Eficazmente. ¿Cómo se llama? Orando. Listo, entonces le voy a pedir el favor que se conecte bien acá porque esta es una frase que está en la carta de Santiago, en el capítulo 5, verso 16, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿quieren leerlo conmigo? Y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la parte del versículo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros sabemos que este es un texto del Nuevo Testamento, que es un texto para la iglesia, para nosotros hoy. Pero cuando usted observa el ejemplo que coloca Santiago por el Espíritu Santo, es un profeta del Antiguo Testamento. Es el profeta Elías. Mire lo que dice el versículo 17 y 18. Lo leemos juntos, por favor. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, tenía debilidades como nosotros el profeta Elías. ¿Cuánto han estudiado el profeta Elías en el Antiguo Testamento? ¿Cierto? ¿Qué hizo la diferencia? Que él oró. ¿Pero cómo oró? Oró fervientemente con un propósito específico. Oró primero para que no lloviera. Y el contexto que no lloviera era porque el pueblo de Israel se había entregado a dioses falsos. Y entonces venía un juicio sobre ellos para que se volvieran al Dios verdadero, al creador de todo. Entonces dice que oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó? Y no llovió durante 3 años y medio. ¿Y luego qué pasó? Y otra vez oró para que lloviera, ¿cierto? Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Claro, cuando no llueve, pues no hay fruto, no hay cosecha, no hay nada, todo se seca. Entonces, el ejemplo que nos coloca de oración, este texto específicamente es el profeta Elías. El profeta Elías. Entonces uno dice, bueno, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías oró y uno se lo simplifica y dice, no, es que Elías oró para que lloviera y no llovió. Y oró para que lloviera, llovió y ya uno como que ese fue todo el poder de Elías. Entonces quiero que vayamos, pero como lo quiero hacer como un resumen, en 2 capítulos del primer libro de Reyes, en el capítulo 17 y en el capítulo 18 está un poco la reseña de lo que sucedió histórica y contextualmente en el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando reinaba un rey malvado que se llamaba Acab y una reina inicua que se llamaba Jezabel. Eran malos, ¿sí? Eran muy malos. Realmente, esa pareja había llevado al pueblo de Israel a adorar unos dioses falsos. Eran el dios Baal y la diosa Acera, creo que era Acera. ¿Sí? Eran esos dioses los que estaban adorando. Y no solo eso, sino que se habían propuesto asesinar a todos los profetas de Dios. Ahora piense usted un momentico que usted está creyendo en el Señor y se levantan unos gobernantes que adoran a otros dioses. Eso puede ser, ¿cierto? Pero además de eso, se proponen asesinar a todo aquel que crea en el Señor. ¿Cómo le parecería a usted eso? Fuerte, ¿cierto? Y efectivamente los estaban matando. Nos están matando. Se ha oído la frase antigua, nos están matando. Ahora no se ha vuelto a oír tanto, pero siguen matando. Entonces estaban matando a todos los profetas de Dios y Elías tuvo que esconderse para que no lo asesinaran. Pero ellos, a raíz de esa maldad, alguien pudo refrenar esa maldad y fue Elías.
¿Cómo la refrenó? Orando, pero orando fervientemente. Dígale a su vecino, orando de verdad, eficazmente. No fue así que como que él fingía que iba a orar y de pronto sí, no, oró de verdad. ¿Sí? Entonces, me gusta una frase de San Agustín o Agustín de Hipona que dice, parece que Dios no hiciera nada en la tierra a menos que alguien se lo pida. ¿Y por qué sucede eso? Porque cuando uno mira el contexto histórico del ser humano, usted observa que Dios crea el planeta Tierra y se lo entrega al ser humano para que gobierne y sea el Señor del planeta Tierra. Pero cuando Satanás viene, allí en el jardín del Edén, y engaña a esa primera pareja, Adán y Varona, en ese momento, ellos lo que hacen es que entregan la autoridad del planeta a Satanás. Así que Satanás se convierte, dice el Señor Jesús, en el príncipe de este mundo. Dice, escribe el apóstol Pablo, en el Dios de este mundo, el gobernante de este mundo. Así que Dios le entrega al ser humano, creó el planeta Tierra y lo entregó ¿a quién? A nosotros. Pero nosotros lo entregamos o le cedimos el título de propiedad a Satanás. Entonces Satanás está reinando en este mundo. Y por eso es que hay gente que hace una pregunta, que la pregunta la hacen con buena intención, pero sin conocer. Dice, bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué hay secuestros, hay homicidios, violan los niños? Hay tanta maldad en la tierra. ¿Cuál sería la respuesta ya conociendo el contexto histórico? Porque hay uno que está gobernando y es malo. Entonces, ¿de dónde Acab y Jezabel sacaban tanta maldad? ¿Quién los gobernaba a ellos? Bueno, el Dios de este mundo. O sea que el Dios de este mundo trabaja con seres humanos. Pero el Dios Todopoderoso también trabaja con seres humanos. Amén. Porque el Dios de este mundo es un copietas. Y él copia lo que ve que Dios hace para tratar de hacer lo mismo, solo que no puede, pero de alguna manera manipula. Entonces, Israel, en ese tiempo, debía ser gobernada por Dios, el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, pero se había cedido, igual que Adán y Eva, al diablo, al Dios de este mundo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba matando a todos los que creían en el Señor, o a todos los profetas de Dios. ¿Listo? Como es largo el texto, yo lo que voy a tratar de hacer es una historia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elías? Se lo puse ahí con una ilustración. Hoy en día, que ya nosotros en la iglesia casi ni nos arrodillamos. Somos muy light en la oración. Para las mujeres que no van a llorar con el maquillaje. Sí, para nosotros que no se nos vaya a arrugar el pantalón, ¿no? Que sea como muy glamurosa la oración. ¿No? Porque solamente mirando un poquitico más a la historia, hace un poco más de 20 años que por la gracia del Señor fui rescatado, nací de nuevo, la iglesia era más fuerte en oración. ¿Sí? Tenemos que volver otra vez a ese espíritu de oración, a orar fervientemente. Entonces, tenemos la historia allí de primer libro de Reyes 17, y aquí entonces tenemos dos personajes, ¿cierto? Está el pueblo de Israel y tenemos a un rey malo que se llamaba Acab. Su esposa era una porquería. O sea, ese noviecito tuyo, esa es una porquería, esa era una porquería. ¿Sí? Era mala, era mala. Entonces, cuando usted abre el capítulo 17 del primer libro de Reyes, viene un anuncio de parte de Dios a través del profeta Elías al rey de Israel, a Acab. Y es el anuncio de la sequía que vendría. ¿Por qué iba a venir sequía? Porque venía un juicio de parte de Dios, ¿cierto? O sea, lo que pasaba era que no iba a llover, pues eso viene sequía. Pero, ¿cómo iba a venir? ¿O quién provocó que viniera? Que alguien oró. Que alguien oró. Y como oró, pudo levantarse a dar una palabra profética a Acab. Y miren lo que le dice, esto lo registra el verso 1. El versículo 1 dice,
Dice, mire lo que le dice el profeta Elías a este rey malvado, a Acab. Y a mí me encanta porque usted cuando lee el Antiguo Testamento, si yo no estoy mal, es el único profeta que usa esta frase. Vive Jehová en cuya presencia estoy. O en otras palabras, así como sé que Dios vive, puedo afirmar esto. O sea, el único que decía así en el Antiguo Testamento, que escribe así, era Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío, vean que ni tatica, ni pasaba una nube. En estos años, eran 3 años y medio. Y dice, sino por mi palabra. O sea, ustedes están confiando en sus dioses, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios que les da esto, que les da. Yo confío en el Dios verdadero. Y como que Él vive y que estoy en su presencia. Y viene a decirle acá porque era la autoridad establecida sobre Israel. No lloverá durante estos años, sino por mi palabra. Tremendo, ¿no? Uno podría pararse y decir eso. ¿Sí? A menos que haya orado lo suficiente, haya hablado con Dios y Dios le haya dicho, vaya, dígalo. Porque es que no fue que fue y dijo porque amaneció de mal genio. Soy de mal genio con acá, entonces le voy a decir que no va a llover. No. Fue porque Dios le dijo. Así que cuando uno ora, uno le dice cosas a Dios, pero Dios también le dice a uno cosas que van a suceder. O uno hace peticiones a Dios y Dios envía respuestas a esas peticiones. Ok, entonces lo que uno encuentra allí es que Él hace ese anuncio. Efectivamente los cielos se cierran, deja de llover y viene la hambruna porque vino la sequía. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se secan los pastos. Pues lo que sabemos que cuando hay una sequía, o solamente usted vaya aquí en Colombia al desierto de La Guajira, o allí no va en el departamento de Huila al desierto de la Tatacoa. Y usted va a encontrar que como no llueve, ¿qué hay? Nada, todo está seco. Entonces empezaron a secar todo. Entonces Dios le dice, ahora ya le dice a Elías, ya se puso dura la vaina. Ya saben quién provocó la sequía. Ahora corra y escóndase. Y lo manda a esconderse a un arroyo, el arroyo de Querit. Y le dice, porque yo le he dado orden a los cuervos que te alimenten. Y entonces los cuervos le llevan pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Así que según vemos en el texto, cuando usted empieza a leer el pasaje, usted encuentra que, ¿me ayudas? Usted encuentra, bueno, lo primero que vemos ahí que él confrontó al rey, ¿cierto? Eso es como un checklist. Pero usted encuentra, cuando ese primer pasaje, lo que usted encuentra es que literalmente lo que usted encuentra es que mientras el pueblo moría de hambre, Elías comía hamburguesa de carne fina por la mañana y por la tarde, y había unos mensajeros enviados de Dios que no eran los buitres, son los cuervos, los pájaros especiales que le había dado la orden, que lo alimentaban, y bebía agua del arroyo. O sea, no tenía ni hambre, ni sed, y estaba en un lugar seguro. Pero llegó el momento en que el arroyo se secó, ¿cierto? Llegó el momento en que el arroyo se secó. Pero durante ese tiempo, ¿qué pasó? En la oración eficaz del justo puede mucho. Lo primero que pudo fue confrontar a Acab. Lo segundo que vemos que pudo hacer fue que fue alimentado sobrenaturalmente en tiempos de escasez, de hambre. O sea, pudo vivir, conservar la vida. Ahora, luego Elías se va. Dios le dice, ve a Sarepta de Sidón, porque allí le he dado orden a una viuda que te alimente. Cuando Elías llega a Sarepta, que estaba cerca de la ciudad de Sidón, se encuentra con la viuda sale en medio de ese, mire cómo estaba todo seco.
Ella sale a recoger una leña y él le dice, dame un vaso de agua. ¿Qué era lo que no había? Agua. Dame un vaso de agua. Y prepara para mí una torta de pan para comer. Ella le dice, vive Jehová, el Dios tuyo, que no tengo pan. No tengo. Y en este momento salí a recoger una leña porque tengo un poquitico de harina en el fondo de la vasija y una gotica de aceite del fondo del frasco y vine a recogerla para hacer la última torta, era lo último, el raspado. Alguien, a ver, cuando le dicen a uno, coma el raspado, ¿no? Lo que le queda a la olla ya, iba a raspar la olla para hacer la última tortica porque tenía un hijo, me la voy a comer con mi hijo y ya lo que nos toca es morirnos de hambre porque es que no ha llovido. O sea, no ha habido cosecha, no hay agua, no hay aceite, no hay nada. Entonces Elías le dice, veas como has dicho, pero primero prepárame la torta para mí. Alguien dirá, gente tan abusiva. No, es que él no fue porque él quiso, fue porque Dios le había dicho que le ha dado la orden a la viuda que lo alimentara. Así como le ha dado la orden a los cuervos que lo alimentaran. Entonces la viuda fue, él le dice, ven y prepárame primero, porque Dios ha dicho que la harina no escaseará y el aceite no menguará hasta que llueva. Hasta que haya cosechado otra vez. Ella va, le prepara su torta, él come, y dice la escritura que el aceite no menguó y la harina no escaseó, y que así comieron mucho tiempo. O sea, todo el resto de el tiempo de la sequía, ellos fueron alimentados. ¿Por qué fueron alimentados? Por la oración de un hombre. Por la oración de un hombre. Entonces, Elías pudo literalmente vivir y llevar vida a otros. Con esa palabra que llevaba ahí, ha llevado la provisión. Lo que había dicho. ¿Por qué pudo? ¿Por qué pudo? Diga, porque oró. Vamos a empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué pudo? Porque a veces nosotros no podemos. ¿Podemos hacer el cambio? Sí, hay que orar. Solamente quítale un poquitico a Netflix, reduzcale un poquitico a la novela, quítele un poquito a las redes sociales, no sé. Usted sabe a qué le quita. Algunos dicen, es que no tengo tiempo. Pero todos los seres humanos tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día. Tenemos, en febrero, que es el mes más corto, tenemos 28 días. El resto de los meses, en unos tenemos 30, en otros tenemos 31. Tenemos 12 meses al año. Todos tenemos igual de tiempo. Solo que tenemos diferentes prioridades. Si nuestra prioridad es Dios, pues entonces le vamos a dedicar tiempo a Él. ¿Está conmigo todavía? Listo. Entonces, nos vamos a sumergir ahí. Entonces, vamos a continuar. Ahora él pasó el tiempo. Pasó mucho tiempo. Y el niño de la señora, ¿sabe qué pasó? Se enfermó gravemente y se murió. Y entonces ella sintió como sentimiento de culpa. Dijo, ay, ese profeta ha venido aquí a recordarme mis pecados y ahora mi hijo ha muerto. No de hambre, de enfermedad. Y Elías le dice, dame a tu hijo. Él se lo entregó muerto. Elías subió al aposento donde él descansaba y puso al niño sobre la cama. La Biblia dice que él se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a Jehová. Él dijo, Señor, te ruego que hagas volver el espíritu o le vuelvas la vida a este niño. Clamó. Y el niño vivió. Y él volvió y le entregó a la mujer o a la viuda el niño vivo. ¡Wow! Y ella dijo, ahora veo que eres profeta de Dios. Que la palabra de Dios está en tu boca. Ahora, cuarta cosa que pudo hacer Elías. ¿Qué pudo hacer? Elías pudo revivir el niño muerto. Cosas que están muertas pueden tener vida. Si oramos. Si oramos.
¿Cuántos saben que Dios no cambia? Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces la oración sigue funcionando y va a seguir funcionando. ¿Qué hace la diferencia? Que haya gente dispuesta a orar. Ahora si seguimos mirando, luego el otro pasaje, Dios le dice a Elías, ve y preséntate a Acab y anúnciale que va a llover. Ya había pasado mucho tiempo. Él estaba escondido, se había escondido, porque ¿para qué buscaban a Acab y Jezabel a los profetas? Digan, frikis, mortis, calavera. Y eso era que los degollaban, no era que los mataban así, era que les cortaban la cabeza. Entonces, el administrador de Acab se llamaba Abdías. Y Acab le dijo a Abdías, la única forma que podamos conservar la vida, algunos de mis caballos, tenía caballos finos, era el rey, es que encontremos pasto. Pero como todo está tan seco, han pasado ya más de 3 años sin que llueva, la única es que nos vayamos a la fuente de las aguas y busquemos a ver dónde encontramos hierba para por lo menos conservar la vida de algunos de mis caballos. Y dice la palabra que Abdías cogió por un lado y Acab por el otro. Usted imagínese el rey buscando hierba para los caballos. Y ni así se arrepentía. El rey salió del palacio, mandó a administrar para un lado, del otro para el otro. Busquemos a ver si podemos salvar la vida, por lo menos de algunos de mis caballos. Y en ese momento, cuando iba, entonces le salió el encuentro a Elías. Y cuando Abdías vio a Elías, dice que se postró a los pies y le dijo, mi señor, Elías. Elías le dijo, vaya a buscar acá y anúnciale que yo estoy aquí. Y Abdías le dijo, pero mi señor, si yo soy un hombre fiel a Dios, he amado a Dios, ¿no recuerda que cuando Acab y Jezabel decidieron matar a los profetas, yo cogí profetas de Dios y escondí 50 en una cueva y 50 en la otra cueva y los alimenté? Ahora usted, ¿por qué me hace eso? ¿No sabe que si yo voy y le anuncio al rey Acab que usted está aquí, cuando venga él a matarlo, el Espíritu del Señor lo habrá llevado a usted y lo habrá puesto quién sabe dónde, y Acab me va a matar es a mí? Entonces el profeta Elías le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que aquí lo voy a esperar, no me le voy a esconder, vaya a anunciar. Y él fue a anunciarle que el profeta Elías había regresado. Pero lo que más me gusta es que cuando se encuentra Acab con el profeta Elías, Elías lo confronta. Y ahora Elías le dice, ahora vaya, le dice al rey, ahora vaya y reúneme a todo el pueblo de Israel. Le da la orden del profeta al rey, vaya y reúname a todo el pueblo de Israel. Y con ellos tráigame a todos los profetas de Baal, eran 450, y de Acera, eran 850 profetas. Y reúnamelos en un sitio específico. Y entonces él se fue y mandó a hacer la reunión. Entonces, lo que vemos aquí es que también Elías, ¿qué pudo hacer por la oración? Pudo presentarse o mostrarse al rey Acab y anunciar que llovería, y lo pudo hacer sin miedo. Ahora se fue y ellos vienen a la reunión en ese lugar. Reunieron a todo el pueblo de Israel con su rey, a los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, más 400 profetas de Acera. Y a mí lo que me gusta es que Elías le dice, mire, vamos a hacer un reto. Vamos a ver quién es Dios. Si Baal es Dios o Jehová es Dios. El que responda con fuego, ese es Dios. Entonces tráiganse 2 toros. Trajeron 2 toros los mejores. Le dijo, escojan ustedes el que más les guste.
preparen un altar, partan el toro, como se presentan las ofrendas, pongan la leña allí en el altar, pero no prendan fuego. Y les dijo, y como ustedes son muchos, hagan ustedes primero. ¿Cuántos eran? 850 profetas. Ustedes háganlo primero. Y la Biblia dice que ellos comenzaron a hacerlo desde por la mañana. Prepararon el altar, pusieron el sacrificio, pusieron la leña y comenzaron a invocar a Baal. Y Baal nada que respondía. Y clamaban a Baal, y bailaban a Baal, y hacían muchas cosas. Y a mí lo que me gusta es que dice que Elías comenzó a burlarse de ellos después de cierto tiempo de que clamaban y nada, que no, ni un ruido se oía. Nada, nada, ni una chispa, ni queda salía ese humo que se da al fondo de ese ficticio, ni queda salía humo. Entonces comenzó a decirles Elías, griten más duro, porque quizás su Dios está meditando y no los oye. Y luego siguieron gritando y le dicen, tal vez su Dios está ocupado, tal vez trabajando. Y por eso no le oyen. Griten más duro, más fuerte, porque quizás su Dios va de camino, todavía no ha llegado, está ocupado, está haciendo algo. Y le dice más, le dice, o tal vez está dormido y no hay un asistente a despertarlo. Le dijo, y hay una traducción que me gusta que dice, o tal vez está haciendo popó. Hay una traducción que dice así, está ocupado en el baño y por eso no responde. Y dice que ellos comenzaron a gritar, a saltar, que bailaban cojeando. Y dice que fue tan tremendo que comenzaron a cortarse con cuchillos. ¿Sí es que eso de cortarse viene de antigua? De cultos paganos, ocultos, y comenzaron a cortarse y a sangrar. Dice que con espadas, con cuchillos, empezaron a cortarse. ¿Sí eso de cortarse? ¿Se acuerda el endemoniado que también se cortaba con piedras? Y ahora usted ve que con cuchillos algunos se cortan, con cuchillas de afeitar. Sin embargo, y con todo ese sacrificio, dice que comenzó la tarde y Baal sigue durmiendo. Y Baal está ocupado. Y Baal no responde. ¿Cuántos profetas estaban reunidos allí? 850. ¿Cuántos profetas de Dios había? Uno. Y entonces, cuando ya terminaron y no pasó nada, entonces el reto, con esos 850 que había retado, ¿sabe lo que le pasaba a Elías si pierde ese reto? Entonces, ahora Elías le dice, bueno, yo ahora voy a preparar mi altar. Y preparó también igual su altar, picó el toro, lo puso ahí, puso leña, y ahora le dijo, y le hizo una zanja alrededor. Le dijo, ahora traigan 4 cántaros de agua y échelo sobre la leña y sobre el sacrificio. El de él, ¿no? Porque el de ellos no tenía agua. Le dijo, ahora háganlo una segunda vez. Y le echaron agua la segunda vez. Y le dijo, ahora échale agua la tercera vez hasta que se llenó todo, la zanja, escurría el agua así por todo lado agua. Y entonces Elías clamó a Dios. Y le pidió, respóndeme y haz saber que tú eres Dios. Y que por orden tuya he hecho lo que he hecho. Y haz volver el corazón de ellos a ti. Fue el clamor de Elías. Y entonces, dice el versículo 36, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, o manifiéstate, ¿cierto? Que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo o tu profeta y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. O sea, él no estaba haciendo algo porque él se lo inventó, sino porque Dios le dijo, pero le dijo de verdad. Porque ahora hay gente que dice, Dios me dijo. ¿Qué decían los falsos profetas?
Dios me dijo, Dios no le había dicho nada. ¿Y por qué eran falsos? Porque no habían estado en su presencia. Porque Dios dice a los falsos profetas, si ellos hubieran estado en mi presencia, yo les hubiera hablado y ellos hubieran hecho saber al pueblo lo que yo quería que hicieran. Entonces, dice la Escritura que descendió fuego del cielo. Que descendió fuego del cielo. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Y qué pasó? Léalo conmigo. Y consumió el holocausto. ¿Qué más consumió? Consumió la leña. ¿Qué más consumió ese fuego? Consumió las piedras. O sea, ¿usted ha aprendido un juego donde las piedras se consumen? ¿Ha visto alguna vez algo así? Yo no lo he visto jamás. Consumió las piedras. ¿Qué más consumió? El polvo. ¿Qué más consumió? El agua. La que estaba en la zanja. No quedó nada. Porque habían 12 piedras que le había puesto conforme a las tribus de Israel. No quedó nada. Por la oración de Elías. Entonces, ¿qué pudo hacer más Elías? Dice, viendo esto que sucedió, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y comenzaron a alabar al Señor, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces también vemos que Elías pudo hacer descender fuego del cielo y llevar al pueblo de Israel de nuevo a adorar a Dios. Cuando uno comienza a orar, se despierta un espíritu de adoración. Mucha gente no adora a Dios no porque no haya nacido de nuevo, no adora a Dios simplemente porque ha perdido su vida de oración, porque es un cristiano apagado. Y la Biblia dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, orad en todo tiempo. Amén. Iglesia, necesitamos orar. Uno sale en este sector o en cualquier otro sector de la ciudad de Bogotá y uno ve tanta maldad. Y nos quejamos cuando vemos la maldad. Y si usted cruza la frontera a otro país, usted ve mucha maldad. Sea para el norte, sea para el sur, oriente o occidente, uno ve mucha maldad. Si usted prende la noticia, usted ve mucha maldad. Si abre la prensa, usted ve mucha maldad. Pero el poder del cristiano está en la oración. En nosotros está a cambiar todo eso. Pero necesitamos, lo dice usted creyendo, necesitamos. Mira que está a su lado y dígale de verdad, dígale, como que usted está serio. Diga, aquí la cosa se puso seria, hermano. Necesitamos orar. Aquí la cosa se pone seria. Necesitamos orar. Necesitamos quitar cualquier distracción que haya y volvernos a Él. Porque Él quiere hacer muchas cosas en la tierra en este tiempo. El Antiguo Testamento dice que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha y que clamara, y dice, y no lo hallé. Dios siempre está buscando gente que ore. Sigamos. Entonces vemos, esto es muy interesante, cuando termina el reto, dice el versículo 40, entonces Elías dijo, ¿qué le dijo al pueblo? Prendan, agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos los agarraron, los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí cortó cabezas. Entonces, por la fe y la oración, Elías pudo cortar las cabezas de sus enemigos. Ahora, nuestros enemigos no son personas a las que hay que cortarle la cabeza. Pero tenemos enemigos. La enfermedad es un enemigo que hay que cortarle la cabeza. La ruina es un enemigo que hay que cortarle la cabeza. El odio es un enemigo que hay que cortarle la cabeza. El pecado es un enemigo que hay que cortarle la cabeza. Tenemos tantos enemigos que hay que cortarle la cabeza. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Siempre que oremos. No hay una vida cristiana victoriosa sin oración. No hay una iglesia triunfante sin oración.
Y Jesús dice que Él viene por una iglesia triunfante, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y Cristo viene. Yo creo que Él está despertando el espíritu de oración en la iglesia. A mí me llamó la atención que cuando pasó lo que pasó en Venezuela, la gente quería celebrar, pero no podía. ¿Hay alguien aquí de Venezuela? La gente quería celebrar, pero no podía. Pero cuando les preguntaron, esta es respuesta de Dios a nuestra oración. Han sido años orando para que Venezuela vuelva a ser libre. Y nosotros nos hemos unido con ustedes a esa oración. Amén. Y aquí hemos orado muchas veces por Venezuela. Y creemos que es respuesta de Dios. Porque Dios hace justicia. Y comúnmente la respuesta de Dios a nuestras oraciones son personas. Así que Dios puede cambiar circunstancias siempre y cuando a alguien le pida que las circunstancias sean cambiadas. Amén. ¿Seguimos? Luego Elías ya había anunciado que venía la lluvia, pero subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Y allí dice la palabra, y acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra. A mí me llama la atención hasta la forma como Elías oraba. Dice, y puso su rostro entre las rodillas. ¿Alguien es tan flexible que pueda hacer eso? ¿Alguien lo puede hacer? Que meta la cabeza entre las rodillas. Literalmente, cuando usted hace esa posición, usted tapa sus sentidos físicos. Tapa los oídos, los ojos, todo. Puede concentrarse orando. ¿Lo alcanza a analizar? O sea, al postrarse de esa manera, pues está dando el honor al Señor, rindiéndose a Él, pero también está tapando sus sentidos físicos, de tal manera que no se distraiga. Y él subió al monte Carmelo a orar. Y oró fervientemente esta vez, ¿para qué? Lloviera, porque Dios había anunciado que venía la lluvia. Bueno, si Dios había dicho que venía la lluvia, ¿para qué había que orar? Cuando uno entiende que hay otro gobierno que se opone, uno entiende por qué hay que orar. ¿Está conmigo todavía? Porque hay alguien aquí en la tierra que se opone y que no quiere que la voluntad de Dios sea establecida. Necesita haber alguien aquí en la tierra que se ponga en la brecha y clame a Dios y esté de acuerdo que la voluntad de Dios se establezca en la tierra. Para que eso que Dios dijo se cumpla. Porque Dios dice cosas. Pero tiene que haber alguien que crea lo que Dios dice y que ore y se mantenga creyendo, porque hay un tiempo en que la fe es probada. La gente cree que si Dios dijo algo no va a haber nada malo que pase. Pero me llamó la atención en la campaña de fe, el año pasado terminando, que decía, no recuerdo cuál predicador era, que decía, siempre que Dios te dé una palabra, el diablo te da una batalla. Joel Sills, siempre que Dios te dé una palabra, el diablo te da una batalla. Porque el diablo no quiere. El diablo no quiere. El diablo no quiere que su matrimonio prospere. El diablo no quiere que su familia prospere. El diablo no quiere que usted disfrute de salud. El diablo no quiere que a usted le vaya bien. Dios sí quiere. Entonces necesitamos, cuando Dios nos da una palabra, pelear. Cuando usted lee la parábola del sembrador, usted encuentra que dice que las aves del cielo vinieron y robaron la semilla. Y las aves del cielo son los demonios que vienen y le quitan la palabra. Entonces usted necesita perseverar en esa palabra. Y la única forma de permanecer en esa palabra es orando eficazmente. Entonces Elías pudo hacer llover. Pudo hacer llover. Ahora usted lo mira y cuando él sube, él le dice a su criado, él ora y le dice a su criado, ve al mar. Él estaba arriba en la cumbre, no era cerca. Había que ir al mar. Y mira a ver qué ves. Y el criado va, dice, y le dijo que fuera 7 veces. No una vez, o sea que oró bastante. Mientras el criado fue y volvió 7 veces
Del Monte Carmelo al mar. No sé qué distancia hay, valdría la pena hacer el estudio, mirar geográficamente qué distancia hay. Pero le dice, a la séptima vez el criado le dijo, veo, ¿qué vio? A ver, ayúdame a leer, despierta si está dormido. ¿De qué le dijo? Veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. La séptima vez. O sea que la primera vez no vio nada. La segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez. A veces uno está orando y cree que nada está sucediendo. Y ora y nada está sucediendo. Pero si usted persevera, usted va a ver la gloria de Dios. A la séptima vez vio. Y entonces le dijo Elías a su siervo, ve y dígale al rey acá, prepare su carro y descienda para que la lluvia no lo ataje. Pero la nube que había era tan pequeña como la palma de la mano de un hombre. Eso es fe. Ahora usted ve cómo termina la historia. Y usted ve que cuando acá va en su carruaje a toda velocidad, Elías iba corriendo adelante del carro. ¿Sí? Dice el versículo 46. ¿Lo quiere leer conmigo? Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Dice que se puso, amarró con el manto en la cintura y corrió delante de acá. O sea, corrió más rápido que los caballos que llevan el carruaje de acá. Y llegó primero. Así que lo que vemos fue que también él pudo tener nuevas fuerzas. Amén. La Biblia dice que los que esperan en el Señor, pero dice que esperan. Ahorita mi esposa estaba hablando de lo que comúnmente nos sucede a nosotros en el día a día, a los seres humanos. Y es que oramos así, flash. Como cuando uno llega y dice, caliénteme la comida, horno microondas, un minuto. Pic, 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 ya. Y oramos un minuto ya. Pero la Biblia dice que los que esperan, ¿los que qué? Diga tiempo. En el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los ancianos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. O sea, van a recibir una fuerza sobrenatural. Y nosotros queremos todas las bendiciones de Dios. Pero yo creo que si hay una generación distraída somos nosotros. ¿Y saben qué nos distrae a nosotros muchísimo? Esta vaina. Yo creo que no ha habido ninguna generación atrás más distraída que la nuestra. Usted encuentra todo tipo de juegos en línea, todo tipo de entretenimiento, todo tipo de cosas con un clic aquí. Y puede pasar horas. No dice que los que esperan en Facebook tendrán nuevas fuerzas, los que esperan en, no sé, las redes sociales, los que esperan. No. Entonces yo creo que hay un momento en que uno tiene que apagar esto. Yo puedo tener la Biblia digital, pero a veces uno no va tanto a la Biblia digital, que hay otras cosas que lo jalan más duro. Seamos honestos. ¿Sí? O sea que tenemos que ser señores de esto. Y no que esto sea nuestro Señor. ¿Todavía están conmigo aquí? Yo creo que esto no nos agrada mucho, pero necesitamos despertar un espíritu ferviente de oración. Si queremos que cosas cambien. Si queremos que cosas de parte de Dios se establezcan en la tierra. Si queremos que la voluntad de Dios sea establecida en nuestras vidas, necesitamos orar. Miren el ejemplo. Hagamos el resumen. Vamos a ver 10 cosas así por encimita que pudo hacer Elías. Mire, dice, la oración eficaz del justo. Realmente lo que significa es que hay mucho poder disponible para los que oran. ¿Puede decir eso? Levante su mano y diga, hay mucho poder disponible para los que oran. Ahora sí, todos como si lo creían. Diga, hay mucho poder disponible para los que oran. Ahora diga, voy a orar.
para acceder a todo ese poder disponible. Es una disciplina espiritual, orar. Entonces, número 1, Elías pudo recibir, número 1, Elías pudo confrontar la autoridad de un rey malvado. ¿Será que hay cosas que necesitamos confrontar en nuestras vidas? ¿Y qué pasa? A veces no podemos, pero si oramos vamos a poder. Número 2, Elías pudo, ¿qué pudo? Ser alimentado sobrenaturalmente en tiempos de hambre. ¿Será que podemos recibir provisión sobrenaturalmente? Si oramos. Si oramos podremos, número 3, vivir y llevar vida a otros. Literalmente podemos ver milagros de provisión ocurriendo, como en la casa de la viuda en Sarepta. Número 4, Elías pudo revivir al niño que había muerto. ¿Se acuerdan cuando el niño muere? ¿Se acuerda la viuda? Y el niño murió. Y Jesús la vio. Y la gente estaba triste. Era el único hijo que tenía. Y había muerto. Y el Señor Jesús lo tocó. ¿Y qué pasó? Y ese hijo resucitó después de haber muerto. Y a veces uno va y toca al vivo y se muere. Que le falta a uno. Tiene un poco de poder de muerte ahí. No me toque. Porque una vez está más muerto que el muerto. Y en el Nuevo Testamento dice, despiértate, tú que duermes. Y sabemos que lo más parecido a un muerto es un dormido. Y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿cómo lo despertamos espiritualmente? Orando. No hay manera. Y escuche, y uno puede orar por otros. Y la Biblia nos manda a orar los unos por los otros y todo eso está bien. Pero la oración personal solamente la puedes hacer tú. La personal mía solamente la puedo hacer yo. Nadie más. Hay una oración que es personal. Número 5. Elías pudo mostrarse a rey Acab y anunciar buenos tiempos, tiempos de lluvia. Número 6. Elías pudo retar a 850 profetas, ganarles el reto y Elías pudo, número 7, hacer descender fuego del cielo y llevar nuevamente al pueblo de Israel a volver a adorar al Dios verdadero. Número 8. Elías pudo cortar las cabezas de sus enemigos, los que procuraban matarlos. Número 9. Elías pudo hacer llover. Y número 10. Elías pudo recibir nuevas fuerzas. Y eso que solamente lo miramos así, sin leerlo, realmente mirándolo por historia por encima. ¿Cuánto pudo Elías? Por la oración. ¿Cuánto pudo Elías? Ahora, nosotros estamos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas con un mejor mediador. ¿Cuánto creen que podemos en el nombre de Jesús? Pero necesitamos orar. Yo recuerdo en Rema nosotros tenemos los martes un tiempo de oración con los pastores. Y bien pequeña, llevaba yo a Sarita a la oración. Y un día mi pastor John miró a Sara y le dijo, lo más importante en tu vida, más importante que los estudios universitarios, que todo lo que usted quiera, lo más importante que usted debe aprender a hacer es orar. No hay nada más importante. ¿Sí? Mi pastor John, un hombre con 40 años de ministerio, dijo, es lo más importante que necesitas aprender. Y no, que el chino aprenda a leer, a escribir, sí, todo eso es importante. Y uno hasta los obliga, pero nunca uno ve la importancia de que aprendan a orar. Entre otras cosas, usted sabe que los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Entonces, si nosotros oramos, seguramente nuestros hijos también orarán. Amén. También orarán. Así que, como el tiempo en televisión es corto, pero todavía nos quedan unos minutos. Digo, mi esposa, no alcanza, no, él se alcanza. Quiero mirar un poquitico sobre
sobre nuestro tema. Nosotros tenemos una palabra profética para el 2026. ¿Cuántos la abrazan? ¿Qué dice la palabra profética? Isaías 54:2. Usted ya debe haberse aprendido. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esa es la parte nuestra. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos? Y luego viene la promesa, porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuántos lo reciben? Pero ¿qué dice? Ensancha el sitio de tu tienda. Entonces, lo que vamos a ver un poquito es que nos habla de ensanchar. Y aquí nos habla de cortinas, y cortinas tienen que ver con intimidad. Las cortinas de tus habitaciones. Entra en el lugar secreto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cómo ensanchamos el sitio de la tienda? Muy bien, sigamos. Ahora, la pregunta. Hay una pregunta ahí. Haga esta pregunta. ¿Cuál es mi tienda? ¿Cuál es mi tienda? Porque aquí nosotros pusimos una tienda, ¿cierto? Y aquí abajo te vale el baño. Una tienda, una carpa. Y se ensancha el sitio de tu tienda. ¿Cuál es mi tienda? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo ensancho mi tienda? Respuesta. Mi tienda es mi cuerpo, mi ser. Esta es mi tienda. Pero realmente mi tienda es mi cuerpo físico, lo natural de acá. Lo que debe ser ensanchado. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera de Corintios, segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, haga así. Este tabernáculo, esta carpa, se deshiciere. Este tabernáculo es una carpa. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que, ¿cuál es la tienda? Mi cuerpo. Como piensa el hombre, así es ser. Esta es nuestra tienda. ¿Cómo la ensanchamos? Intimidad. Intimidad. Oración. Así la podemos ensanchar. Ya tenemos la fórmula. ¿Listo? ¿Cuál es la carpa? Mi cuerpo. A ver, ¿cuántas carpas hay aquí? Bueno, muchas carpas. Pero necesitan ser. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Cada cuánto lo que, uy, qué entusiasmo, te vas a extender. Te vas a extender. Pero hay que orar. Porque para recibir las fuerzas, para extenderme, necesito orar. Porque te extenderás a tu mano derecha, te vas a extender, escúchame, a tu mano derecha, a tu mano izquierda. Y has hecho peticiones de oración y Dios las ha escuchado. Y te vas a extender. Pero necesitamos orar. Dice, y tu descendencia heredará naciones. Cuando habla de naciones, está hablando de cosas aquí en la tierra que Dios te va a dar. Y habitará las ciudades asoladas, asolamientos, donde no había, donde nadie era. Ayer Jaime estaba por ahí abriendo un nuevo grupo familiar. 3 Reyes, se ve más arriba. Y él dijo, no, yo voy a sembrar la palabra. Pero necesitamos orar. Para ir donde uno nadie conocía. Uno no sabe si más adelante sea una iglesia, uno no sabe. Uno no sabe. Pero necesitamos orar. ¿Todavía está conmigo? ¿Seguimos? ¿Se animan a terminar? ¿Cómo entonces lo extendemos? Vuelva a darle atrás y adelante. ¿Cómo lo extendemos? Como Elías. De rodillas. Cuando nos ponemos de rodillas delante de Dios, nunca tenemos que estar de rodillas delante de los hombres. Mucha gente de rodillas delante de los hombres en su matrimonio. ¡Ay, no me dejes! Pero porque no está de rodillas delante de Dios. Amén. En su trabajo. ¡Ay, no me despida! Pero está de rodillas delante de Dios. Y viven de rodillas delante de la gente. Clamándole a la gente. Porque no se han arrodillado. Aclámale al Todopoderoso.
Esa pareja que anhelas va a llegar cuando ores y Dios te diga, Él es, ella es. No sé quién está creyendo por eso. Ese conflicto que literalmente te ha mantenido de rodillas va a ceder cuando tú te arrodilles delante de Dios. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Sigamos entonces. Así que, miren lo que dice Jeremías. Miren lo impresionante. Dice, orando eficazmente. Dice Jeremías 33:1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. ¿Dónde estaba él? Estando preso en el patio de la cárcel. Eso es lo contrario a ensanchar, eso es estrechez. El patio de la cárcel. ¿Cómo era el patio de la cárcel? Toca preguntarle a Nicolás Maduro cómo es el patio de la cárcel allá. Hacer una entrevista, no nos dejan entrar. Estaba Jeremías en el patio de la cárcel, en un lugar estrecho. Y Dios le dijo, bueno, él estaba allá, pero él oraba. Y eso es toda la diferencia. Diciendo, ¿qué le dijo? Así ha dicho Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así ha dicho Jehová que hizo los cielos y la tierra. Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Mire lo que le dijo. Y esto es una perla. Ahora sí, esto es una perla. Y le dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Eso es ensanchar. Amén. Y ocultas que tú no conoces. ¿Se acuerdan que hace 8 días predicamos sobre sabiduría? Esa es la sabiduría de Dios que Él te va a mostrar. Pero ¿a quién le muestra? Al que ora. Amén. No es que sea más inteligente, más preparado, no. ¿Qué ora? Es que ora. Claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. La diferencia realmente está en la oración. Realmente está en la oración. Y de hecho hasta la gente incrédula nos dice, porque hablando con gente por aquí en el vecindario, me dice, no, pero es que ustedes, la diferencia de ustedes es la oración, es que ustedes sí como oran, ustedes les va maravilloso. Imaginen que nosotros que oramos, tal vez nos falta orar más fervientemente, pero suceden cosas. ¿Qué tal si oramos más? Amén. Habrá ensanchamiento. Mira lo que dice David. David siendo perseguido por el rey de Israel para matarlo. David estando en estrecho, dice, Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de sus oídos. Esta gente que oró. Esta gente que oró. Y miren lo que dice. ¿En qué? Literalmente significa lugar estrecho. Angustiado, estrecho, apretado. A veces uno, para ser consciente que necesita oración, necesita venir en las más terracas situaciones. Ora por salud cuando ve que la perdió. Ora por finanzas cuando ve que los acreedores vienen a embargarlo. Ora por la familia cuando ve que la esposa se fue. O viceversa. O sea, a veces oramos como el bombero. Cuando la manguera se revienta, cuando no hay nada que hacer. Cuando se le incendió la casa. ¿Usted sabía que nosotros podemos orar antes de? Para que cuando venga eso que el diablo tiene ahí para que venga, ya estaba pavimentada la vía en oración. Y mire la respuesta en el verso 16. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Qué dice? ¿Me sacó a dónde? Me sacó de un lugar estrecho a un lugar espacioso. Me ensanchó. Así que lo que ocurre cuando oramos es que nosotros mismos somos ensanchados.
El problema no está ni siquiera en las circunstancias, está en mi manera de pensar, en mi forma estrecha de ver la vida, en mi manera equivocada de ver la vida, en mi perspectiva humana de ver las circunstancias. Así que el problema es solucionado primero adentro. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia, ensanchaos vosotros mismos, porque son estrechos. Ensanchen sus corazones. Y uno comienza un año, otro año, ya enero está terminando, otro año, y uno tiene planes, y tiene ilusión, y tiene expectativas, pero hace exactamente lo mismo que hizo el año anterior. Y cuando termina dice, sí, Dios dijo que ensanchaba, pero no ensanché, no, mire, ni siquiera la barriga fue el único que me ensanchó, pero esto. No se cumplió la palabra. ¿Qué pasó? Que no se cumplió la palabra. Usted sabía que no podemos tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Pero si realmente oramos, si de verdad oramos, dígale a que está a su lado, si de verdad oramos, la palabra se va a cumplir. Porque Dios oye. Y Dios nos saca a lugares espaciosos. Y Dios se agrada de nosotros. ¿Y sabe qué hace? Y sabe que en el Nuevo Testamento tenemos una promesa tan maravillosa que el Espíritu Santo se une a nosotros para orar conforme a la voluntad de Dios. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice Romanos 8:26. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Romanos dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces el bien de Dios se puede manifestar en nuestras vidas en la tierra si oramos. Amén. Quiero terminar con una historia impresionante y el tiempo no me da, pero es una historia que está en Hechos 16. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados, metidos en la cárcel de más al fondo, allá con las ratas, los pies puestos en el cepo, desnudados, azotados, ultrajados. En la cloaca de más al fondo estaban por predicar el evangelio. ¿Cuánta gente me dice, pastor, desde que recibí al Señor y comencé a leer la Biblia me ha ido más mal? Ahora no voy a volver a la iglesia porque me ha ido más mal, parece que con el diablo me va mejor. Y ahora ya lo que voy a hacer es volver atrás porque si vuelvo al vómito me va a ir mejor como el perro. Y si vuelvo al lodo como la puerca a revolcarme me irá mejor. Pero estos tenían una mentalidad diferente y dice la palabra. Pero a medianoche, en el momento más oscuro de la prueba, que estaban sangrando, estaban atados. Léalo conmigo si lo puede leer. Pero a medianoche quejándose, pero a medianoche llorando, pero a medianoche diciendo, me vuelvo con el diablo porque viva mejor. Pero a medianoche diciendo, ¿dónde está mi Dios? No, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios de tal manera y tan fuerte que los presos los oían. Ellos estaban en el calabozo. Y cantaban tan fuerte que los presos los oían. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué hizo la diferencia de la oración? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Mire el Nuevo Testamento, terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire, los que los hacían arrodillar, terminaron arrodillados delante de ellos.
Y sacándolos, les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ¿cómo una persona salva es tan diferente a uno que no lo es? O sea, ¿cómo ustedes hacen esto? O sea, ser salvo es lo mejor. O sea, yo no puedo hacer nada porque yo no soy salvo, así tenga el poder, tenga la autoridad en la cárcel, tenga la gente encarcelada. No puedo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y viene esta perla, que todos la sabemos de memoria, Hechos 4, 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y esa cárcel se convirtió en una iglesia. ¿Cómo la ven? Te bendigo esta mañana con esta palabra.